Introducción, el secreto de la sabiduría del 33º grado. Durante siglos, el conocimiento más elevado ha permanecido a la vista de todos, velado en símbolos, susurrado en cofradías discretas y custodiado por quienes comprendieron su inmenso poder. Este audiolibro revela la sabiduría del 33º grado, la llave para dar forma a la realidad misma. La cuestión no es si este poder existe, sino si estás dispuesto a reclamarlo. Mucho antes de que se colocara la primera piedra de las grandes pirámides, antes de que los antiguos rollos quedaran cubiertos con glifos y geometrías sagradas, ya existía una ciencia del espíritu, pura, potente y celosamente protegida. Transmitida de maestro a iniciado a media voz, esta sabiduría resguarda el secreto para despertar la potencia infinita que duerme en tu interior. Ahora te encuentras ante un umbral sagrado, el universo ha guiado tus pasos hasta este instante, hasta estas palabras que te han esperado con paciencia a través de las edades. No es un encuentro fortuito, es una llamada que vibra en lo más hondo de tu ser. Los antiguos maestros comprendieron una verdad a la vez simple y transformadora, tan luminosa que optaron por velarla bajo capas de metáfora y símbolo. Sabían que el poder de configurar la realidad solo debía confiarse a quienes demostrasen madurez, propósito y rectitud. Piensa en un maestro cerrajero que guarda la clave de todas las puertas, tal poder exige no solo conocimiento, sino sabiduría, discernimiento y un compromiso inquebrantable con la verdad. Del mismo modo, esta enseñanza reclama más que curiosidad, exige un alma dispuesta a trascender lo ordinario y a abrazar lo extraordinario. Esta es la sabiduría del 33º grado, la culminación de las sendas espirituales, el ápice del potencial humano. Ha sido preservada por discretas hermandades, codificada en proporciones áureas, templos, catedrales y estrellas, y oculta a plena luz a lo largo de la historia. Quienes atisbaron su fulgor movieron montañas, levantaron imperios, sanaron pueblos y alteraron el rumbo de los acontecimientos. Sin embargo, este poder no es externo, yace latente en ti, aguardando ser despertado, como una semilla que guarda en sí la altura del roble. Tú contienes la capacidad de manifestar aquello que seas capaz de concebir y sostener. No es metáfora, es la ley íntima de la existencia. La pregunta que ahora resuena en las cámaras de tu conciencia no es si el poder existe, sino si estás listo para reclamarlo. ¿Estás dispuesto a soltar las limitaciones que te han sujetado? ¿A cruzar el velo de la existencia común y entrar en el reino de la posibilidad infinita? El camino demanda coraje, una valentía más honda que la del cuerpo, la valentía de cuestionarlo todo, de mirar de frente las ilusiones que te han mantenido pequeño, y de recordar tu naturaleza creadora. No eres simple espectador de la realidad, eres su coautor. Los maestros insisten, este conocimiento no puede regalarse, debe reclamarse. Se conquista con dedicación, con foco sostenido, con la transformación de tu manera de ver, sentir y actuar. El poder que buscas ya es tuyo, aguarda ser reconocido y abrazado. Haz una pausa y siente el peso de esta decisión. Una vez que atravieses este umbral, no habrá regreso posible a la comodidad de la ignorancia. El antiguo yo deberá disolverse como la niebla ante el sol naciente, para que algo más grande, más verdadero y más libre emerja. Comprende, además, que toda llave abre y delimita. La sabiduría del 33º grado no solo te entrega acceso, te exige responsabilidad, claridad de intención, ética impecable, servicio, y el entendimiento de que cada pensamiento es un cincel, cada palabra un contrato, cada emoción una frecuencia operativa en la gran red de causas y efectos. Por eso los símbolos fueron velos, no para ocultar por elitismo, sino para proteger a los no preparados de su propia precipitación. Poder sin conciencia es ruido, poder con conciencia es música. A partir de aquí aprenderás a leer el alfabeto del universo, números que son ritmos, formas que son leyes vivas, proporciones que gobiernan desde la arquitectura de los templos hasta la arquitectura del alma. Verás cómo aquello que llamabas azar es geometría en movimiento, y como lo que nombrabas destino, responde a ecuaciones de vibración que tú mismo puedes ajustar. Descubrirás que la realidad es maleable, una trama que responde a la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Donde hay coherencia, hay poder creador, donde hay fractura, hay entropía. No te pediremos credulidad, sino experiencia. Este conocimiento se verifica practicándolo, observando, afinando, reajustando tu estado interno hasta volverlo instrumento de precisión.
La sabiduría del 33º grado no es un trofeo intelectual, es una competencia del ser, presencia, silencio fértil, mirada que ordena por su sola estabilidad. A medida que avances, notarás que la realidad cede ante la firmeza apacible, que los sucesos se sincronizan y que el tiempo, lejos de perseguirte, colabora. Prepárate, habrá desencantos. Se caerán creencias queridas y surgirán preguntas sin atajos. Será necesario vaciar para llenar, desaprender para recordar. Habrá noches en las que la antigua piel querrá permanecer y sin embargo, si sostienes la llama de la atención y el hilo de la intención pura, cruzarás al otro lado más vasto. Lo que parecía milagro mostrará su mecánica sutil, lo que parecía imposible revelará su puerta lateral. Si aceptas, respira hondo y asiente por dentro. Considera este acto tu juramento silencioso, aplicarás el conocimiento para elevar, no para someter, para servir, no para exhibirte, para crear belleza y orden, no para inflar un personaje. Ese voto es tu escudo y tu cetro. A partir de él, la enseñanza te reconocerá como digno portador. Y ahora, con la mente más clara y el corazón dispuesto, avancemos. La primera revelación no es un truco ni un secreto teatral, es un modo de ver. Donde otros miran cosas, tú empezarás a leer principios. Donde otros ven accidentes, tú distinguirás diseño. Donde otros sienten miedo, tú entrenarás dirección. Has llegado al umbral correcto, en el momento exacto. Parte 1. Despertar las leyes ocultas del poder. Capítulo 1. El conocimiento perdido de los antiguos sabios. En el corazón de una tierra ancestral, un viajero cansado llamado Kamal sintió el impulso de acercarse a un templo erosionado por los siglos. Sus muros de piedra, cubiertos de símbolos casi borrados, parecían latir con una energía que no pertenecía solo a este mundo. Al aproximarse, vio a un anciano sabio sentado inmóvil en el umbral. Sus ojos, velados por la ceguera, miraban más allá de lo visible, como si atravesaran la superficie del propio ser de Kamal. Has venido en busca de lo que, según crees, ha estado escondido, dijo el sabio, con una voz que cargaba el peso de incontables inviernos. Pero lo que buscas no está oculto, solo está velado por las ilusiones que aceptaste como verdad. Las palabras del anciano removieron algo profundo en el alma de Kamal. ¿Por qué?, preguntó, un poder así habría de guardarse lejos del mundo. El sabio sonrió con un saber antiguo. Ese poder nunca se ha negado a nadie. Es el mundo el que elige no verlo. Muchos encuentran consuelo en sus límites, seguridad en sus cadenas. Prefieren la prisión familiar de sus creencias a la amplitud sin bordes de su verdadera naturaleza. Las leyes universales de la creación atraviesan todas las cosas como el aire que respiras, siempre presentes, siempre operando, lo reconozcas o no. Tus pensamientos moldean la realidad con la misma certeza con que el viento esculpe las dunas del desierto. Y, sin embargo, este conocimiento inquieta a quienes se benefician del sueño de la humanidad. Kamal se halló entonces ante el umbral de la comprensión, frente a la elección que todo buscador debe afrontar, permanecer en la comodidad de la ilusión o caminar hacia la luz cegadora de la verdad. En otro tiempo, vivió un escultor llamado Rami que dedicó años a crear su obra maestra. Día tras día añadía más arcilla, más detalles, más adornos, pero la perfección que anhelaba se le escapaba. Una mañana, en un gesto de frustración lúcida, empezó a quitar arcilla en lugar de añadirla. Y, a medida que caían las capas, emergió lo extraordinario, la obra maestra había estado allí todo el tiempo, esperando ser revelada. Así como Rami descubrió que su mayor obra no consistía en sumar, sino en retirar lo sobrante, tu poder infinito aguarda bajo los estratos acumulados de creencias limitantes. Cada duda, cada miedo, cada convicción falsa es arcilla de más, lista para ser retirada, hasta que aparezca tu forma esencial. Práctica sagrada, el espejo de la verdad busca un lugar silencioso donde no te interrumpan. Enciende una sola vela y siéntate frente a su luz. Toma 3 respiraciones profundas, dejando que cada exhalación se lleve el ruido del mundo. Luego, pregúntate con honestidad, permitiendo que las respuestas asciendan desde el centro. ¿Qué creencias sobre mi poder he aceptado sin cuestionar? ¿Qué limitaciones heredé de otros que sigo cargando? ¿Qué verdades temo reconocer acerca de mi propio potencial?
Escríbelas en tu diario sin censura ni adorno, no con la mente ansiosa sino con el pulso del alma. Permite que la luz de la vela ilumine la página, y sobre todo, los rincones donde tu poder ha permanecido oculto. Al concluir, agradece y permanece un instante en silencio, reconociendo que el simple acto de ver ya comienza a liberar. Capítulo 2. El velo entre la ilusión y la verdad. En los salones sagrados de un antiguo monasterio, encaramado en cumbres envueltas de niebla, se relata una historia que refleja tu propio despertar. Un joven iniciado, Adrien, se colocó frente a un espejo descomunal, cuya superficie brillaba con un resplandor nada de este mundo. Su maestro le dio una única instrucción. Mira hasta que veas lo que es. Hora tras hora, día tras día, Adrien sostenía la mirada. La mente le bullía de preguntas, el cuerpo le dolía por la quietud, y aún así seguía mirando. ¿Qué debo ver?, preguntaba. El silencio, sabio en su economía, no respondía. Al despuntar el séptimo día, algo cambió. El rostro en el espejo empezó a desdibujarse, fundiendo sus rasgos como nieve en primavera. En ese instante, Adrien contempló no solo su forma física, sino la conciencia infinita que la animaba. Se disolvió la frontera entre observador y observado, revelando una verdad tan antigua como la existencia. No estaba contenido por su forma, era la conciencia sin forma de la que todas las formas surgen. Tú también te encuentras ante un espejo, quizá no de plata pulida. Cada experiencia, cada circunstancia de tu vida te devuelve la imagen de tus creencias más profundas sobre lo posible. Los límites que percibes son sombras proyectadas por pensamientos que tomaste como verdad. El universo, en su sabiduría, refleja los bordes que tú mismo trazaste alrededor de tu poder. En una tierra lejana vivía un ave magnífica, de plumas doradas y carmesí. Su hogar era una jaula de plata finísima, con un posadero adornado de gemas. Día tras día, el ave miraba a través de los barrotes la inmensidad del cielo, convencida de que ese vasto azul le estaba vedado. Pasaron los años hasta que, una mañana, una brisa suave hizo oscilar la puerta de la jaula. El ave, sobresaltada, descubrió lo impensable: la puerta nunca había estado cerrada. Aquella prisión que definió su vida era una ilusión de encierro, sostenida solo por su creencia en la prisión. Los barrotes que parecen contener tu potencial están forjados con ilusiones semejantes. Cada límite que aceptas, cada frontera que honras, existe porque le concediste el poder de tu creencia. La puerta de tu naturaleza infinita ha estado abierta desde siempre, aguardando a que reconozcas esta evidencia luminosa. Práctica sagrada: disolver la ilusión. Siéntate en quietud perfecta y cierra los ojos. Respira hondo y visualiza un espejo de pura luz frente a ti. Observa cómo tu imagen aparece nítida al principio. Con cada respiración, deja que la forma comience a titilar, que sus bordes se suavicen. Permite que todo lo que crees ser, tu nombre, tu historia, tus etiquetas, tus límites, se evapore como bruma bajo el sol. Quédate con lo que permanece cuando todo lo demás cae: tu naturaleza verdadera, conciencia ilimitada, no nacida ni teñida por forma o pensamiento. Permanece allí unos instantes más, respirando desde esa amplitud. Al abrir los ojos, lleva contigo la certeza silenciosa de que la forma es un traje y tú, el espacio vivo que lo sostiene. Desde ese reconocimiento, los barrotes pierden su poder, y el camino frente a ti se ensancha. Capítulo 3. La ley de la alineación suprema. En las cámaras ocultas de un templo antiguo, un guerrero llamado Kenzo buscaba el poder definitivo. Sus manos, curtidas por incontables entrenamientos, llevaban callos como mapas de batalla. Su rostro, surcado por la determinación, narraba victorias que no lograban aquietar una inquietud más honda. Había dominado técnicas, superado rivales, forjado un cuerpo como arma, y, sin embargo, algo se le escapaba, una verdad que ninguna destreza física podía capturar. Frente a él permanecía el maestro del templo, sereno, inquebrantable. Buscas invencibilidad, observó, pero malinterpretas su naturaleza. La fuerza no habita en la imposición, sino en la alineación. El ceño de Kenzo se frunció. Durante años había asociado poder con resistencia, con empujar contra los hechos, con doblegar circunstancias. La frase del maestro, sin embargo, vibró en una cuerda que no pertenecía al músculo, sino al centro silencioso del ser.
quizá tú también, a lo largo de estaciones, has empujado contra la vida, forzando tiempos, tensionando decisiones, chocando con la realidad como si fuera un muro. La maestría verdadera, susurran los sabios, no consiste en oponerse, sino en armonizar. Cuando te alineas con el gran flujo de la energía universal, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. La ley de la alineación suprema revela que la manifestación no exige desgaste ni lucha ciega. Como hoja llevada por la corriente, tus deseos se materializan cuando pensamientos, emociones y acciones fluyen al unísono con el pulso mayor. En los valles de una tierra antigua, un río topó con peñascos colosales. Al principio bramó contra ellos, gastando su caudal en una guerra estéril. Con los años, aprendió a bordear, a descansar y retomar, a pulir con paciencia lo que la violencia no podía mover. Al adaptar su curso, abrió cauces nuevos y terminó por esculpir la montaña. Aquello que la fuerza no consiguió, la alineación lo logró con gracia. Este saber habla directo a tu camino. El obstáculo no siempre es una muralla que derribar, a menudo es un indicador que señala el ángulo exacto de tu ajuste. Como el arquero que suelta en el instante en que cuerpo, respiración y mirada son uno, no por tensar más acierta mejor, sino por coincidir con el tiro. Como el músico que no le grita al compás, sino que entra a tiempo y la pieza lo sostiene, así también la vida te lleva cuando te afinas con ella. Alinearte no es resignación, es inteligencia espiritual. No te pide que renuncies a tus metas, sino que acomodes tu vela al viento que ya sopla, en lugar de malgastar tus fuerzas remando contra la marea. Cuando tu intención es clara, tu emoción está en paz y tu acción se vuelve precisa, las montañas no requieren conquista, se apartan por sí solas. Práctica sagrada, ritual de alineación suprema cada mañana, al despuntar el sol, busca un lugar sin interrupciones. Coloca las manos sobre el corazón y siente el latido de tu vida. Respira hondo y visualiza una luz dorada que desciende por tu coronilla, alineando mente, emoción y cuerpo. Pronuncia con convicción: estoy en uno con el flujo universal. Mis pensamientos se alinean con mi destino. Mis emociones fluyen con propósito divino. Mis actos se mueven en perfecta armonía con la gran corriente de la existencia. Lo que busco me busca. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y así es. Permanece unos minutos sintiendo esa frecuencia. No apresures nada. Deja que la resistencia se disuelva y que los canales por donde llegan tus resultados se abran con naturalidad. Capítulo 4. El poder oculto de la transmutación del pensamiento. En las cámaras reservadas de un antiguo gremio, donde los secretos del cambio se susurraban de maestro a discípulo, un alquimista reveló la clave de su arte a su aprendiz. Aquella verdad trasciende el tiempo y hoy te alcanza. El metal vil no es el plomo, dijo, con ojos que reflejaban incontables transformaciones. El metal vil es la mente. Estás ante el umbral de la auténtica alquimia, no la que pretende alterar metales, sino la que transmuta conciencia. Cada pensamiento que albergas porta una vibración, es energía que modela la trama de tu realidad. Como los alquimistas de antaño, posees el poder de elevar lo denso a lo sutil. El miedo es energía lista para convertirse en coraje, la duda es certeza velada que aguarda tu dirección consciente para mostrar su rostro. Lo que nombras límite es, en su raíz, potencial en espera. La alquimia mental te enseña a reconocer que los pensamientos no son sombras inofensivas, son fuerzas creativas. Cuando transmutas una idea de carencia en una de abundancia, no cambias solo la frase, reordenas el campo energético del que brotan tus manifestaciones. La materia sigue al molde invisible. En una aldea distante vivía una vela humilde que temblaba ante la llegada de la noche. Creía a la oscuridad invencible, y se encogía de su propio propósito. Hasta que, una tarde, aceptó ser luz y ardió. De inmediato, descubrió que la oscuridad jamás tuvo poder propio, era ausencia de brillo. Así sucede contigo, donde percibes sombra insalvable, lo que piden hacer es tu luminiscencia. Tus límites luce que parecen sólidos se desvanecen en presencia de tu conciencia encendida. Imagina al herrero que calienta el metal, no lo golpea a ciegas, eleva la temperatura hasta que la forma vieja cede y la nueva es posible. Elevar tu pensamiento es elevar el fuego de tu atención y tu interpretación, hasta que lo rígido cede y lo posible toma forma.
Práctica sagrada, el diario del alquimista toma 3 hojas. En la primera, escribe con absoluta honestidad todos los pensamientos que limitan tu poder. No edites. En la segunda, transmuta cada línea hacia su forma más alta. No soy suficiente, soy potencial infinito hecho manifiesto. No puedo con esto, soy el artífice soberano de mi destino. Es demasiado difícil, todo poder fluye a través de mí con precisión y calma. En la tercera, inscribe tus declaraciones transmutadas 3 veces cada una, sintiendo cómo la energía del enunciado se instala en tu cuerpo. No es una copia mecánica, es forja consciente. Deja que cada repetición profundice el surco de esta verdad hasta que pertenezca a tu respiración. Este acto no es simple escritura, es alquimia de conciencia. Con cada trazo conviertes el plomo de la limitación en el oro de la maestría. Y, mientras lo haces, te unes a una cadena de almas iluminadas que, a lo largo de los siglos, pulieron su mundo interno para moldear el externo. Capítulo 5. El Código de la Voluntad Irrompible. En los anales de la sabiduría antigua se narra una historia sobre la suprema potencia de la voluntad, una fuerza tan honda que puede reconfigurar el destino sin choque de acero ni derramamiento de sangre. Un rey llamado Darío, traicionado por quienes más confiaba, fue arrojado al desierto y despojado de su corona. Vagó días y noches entre peñascos y viento frío, con la garganta reseca y el orgullo hecho cenizas, hasta que, en su hora más oscura, encontró a un ermitaño que habitaba en una cueva alta, en las montañas. Los ojos del anciano, encendidos por un saber de otro mundo, pronunciaron palabras que revolvieron el entendimiento del rey caído. La corona que perdiste era solo oro, dijo. La única corona verdadera se forja en el fuego de la voluntad implacable. Nadie puede robártela, porque existe más allá de lo físico. A partir de ese día, Darío entrenó su voluntad como antes había entrenado su espada. El ermitaño le enseñó a enfocar sin dispersión, permanecer 1 hora en silencio mirando la llama, sostener una intención durante toda una jornada, cumplir una promesa consigo mismo aunque nadie lo viera. Cada mañana, el rey caído afilaba su atención, cada noche, templaba su carácter en el horno de la constancia. Poco a poco, su presencia adquirió el peso de la certeza absoluta, ya no era un hombre que quería volver al trono, era el hombre que vuelve. Cuando regresó a sus dominios, no cruzó los portones con ejército alguno, caminó solo, con la serenidad de quien ya decidió por dentro. Los traidores, al verlo, bajaron la vista, su resistencia se deshizo ante una conciencia transformada. Sin blandir espada, el reino retornó a sus manos. Porque el poder genuino no necesita fuerza externa, el universo responde al poder de la voluntad pura. Cuando tu mente se vuelve inquebrantable, la realidad no tiene opción, se alinea. Esto no es simple determinación. Es la activación de una ley cósmica que ha regido el auge y la caída de civilizaciones, donde hay voluntad alineada, la materia obedece. La voluntad ciega empuja, la voluntad alineada ordena. Piensa en una semilla dormida en la oscuridad de la tierra. Nadie le dicta crecer, nadie firma un permiso, y sin embargo, en su esencia arde una fuerza irresistible, el puro querer llegar a ser. A través de roca y raíz asciende, no porque se le permita, sino porque debe. Su viaje hacia la luz es inevitable, pues su voluntad coincide con los impulsos de la creación. Esa semilla eres tú cuando recuerdas tu porqué, la causa íntima que te hace inevitable. Pregúntate, ¿qué verdad arde tan brillante en mi alma que debe manifestarse? ¿Qué potencia exige expresarse a través de mí? La voluntad no es terquedad, es soberanía interior al servicio de un sentido más alto. Terquedad es rigidez del ego, voluntad es dirección consciente sostenida con calma. Práctica sagrada, la forja de la voluntad elige un acto simple, mantener la postura erguida, hablar solo en positivo, o despertar al alba. Durante 7 días, ese acto será tu compromiso sagrado, no por fácil o difícil, sino porque tú lo decretas. Cada día, cumple y siente cómo tu poder crece al demostrar maestría sobre ese terreno. No es un examen de disciplina, es el despertar de tu voluntad soberana, la fuerza que dobla la realidad a su mandato. Capítulo 6, el 33º grado y el simbolismo sagrado de la maestría. En la antigua Alejandría,
un iniciado llamado Kamal halló pergaminos que hablaban del número 33, un código sagrado tejido en la arquitectura de la creación. Ese número, repetido en monumentos y narrativas sagradas, custodia una clave para comprender las cumbres del poder y la iluminación. Hoy te sitúas donde Kamal estuvo, en el umbral de ese conocimiento. El 33 representa el grado supremo de maestría, el punto en que la conciencia humana asciende a su máximo potencial. Está insinuado en las 33 vértebras que sostienen y elevan, en tradiciones que hablan de 33 etapas o años iniciáticos, en escalas, cámaras y peldaños que conducen de lo terrestre a lo infinito. No es un capricho, es el símbolo de la triple trinidad, 3 más 3, la armonía de lo perfecto, 3, duplicada y aplicada al mundo, 6, el puente entre límite y expansión. Los antiguos codificaron este número sabiendo que solo el ojo dispuesto lo comprendería. En una tierra lejana, un maestro constructor llamado Hassan levantaba obras admiradas por su belleza. Y aún así, algo faltaba en su fundamento. Una noche, al estudiar el cielo, comprendió, el poder no residía en la piedra, sino en su alineación con las fuerzas celestes. Empezó a integrar proporciones sagradas y números en sus diseños. Su obra cumbre, un templo orientado a patrones estelares, tenía 33 escalones hacia la cámara superior. Quienes los ascendían relataban transformaciones profundas, no por el esfuerzo físico, sino porque la estructura vibraba al compás del orden universal. El edificio era una partitura, el peregrino, el instrumento, la experiencia, la resonancia. Tú también eres constructor, no de templos de piedra, sino de tu propia realidad. Las estructuras que levantas, relaciones, empresas, propósitos, adquieren pleno poder solo cuando se alinean con una intención alta. El número 33 te recuerda esto, eleva el plano, ordena la proporción, orienta la obra hacia el cielo de tus valores. Práctica sagrada, resonancia numérica busca un espacio en calma y cierra los ojos. Permite que surjan números de tu conciencia, notas que cifras se repiten en direcciones, fechas, casualidades. Siente su vibración, su sentido. Luego, enfoca el 33, visualízalo brillando en dorado, como un sello de maestría y transformación que desciende por tu columna y ordena tu campo. Pregúntate, ¿qué áreas de mi vida piden esta alineación superior? ¿Dónde debo construir con más propósito? Esta práctica te sintoniza con los códigos numéricos que arman la realidad, para que edifiques en armonía con la ley universal. Al afinar tu vida a estas frecuencias, te vuelves creador consciente dentro de la matemática divina que sostiene la existencia. Capítulo 7, la llave de la energía. En la inmensidad de un desierto antiguo, un viajero llamado Rashid tambaleaba entre dunas interminables. Su agua se había agotado, sus fuerzas se deshilachaban, y la conciencia se apagaba como una lámpara sin aceite. Cayó junto a las ruinas de un templo olvidado, donde un místico anciano lo encontró y pronunció palabras que cambiarían su entendimiento para siempre. No estás vacío, dijo. Solo has olvidado cómo beber de la fuente. La verdad que ahora rozas es la misma que despertó a Rashid de su sopor, debajo de tus aparentes límites fluye un río eterno de energía infinita. Esa fuerza no se gasta ni mengua, aguarda tu reconocimiento y tu conexión. Existimos dentro de un océano de vitalidad sin borde, cada inhalación, cada pensamiento, cada acto de atención toma de ese reservorio inagotable. Los antiguos maestros sabían, la energía no se crea ni se destruye, se transforma y canaliza. Cuando te sientas agotado, sin inspiración o sin poder, no has perdido el vínculo con la fuente, solo lo has olvidado. Eres como una ciudad con la central eléctrica intacta, pero con los interruptores apagados. Piensa en la lámpara eléctrica de una aldea remota, permaneció años en la oscuridad porque todos la creían rota. Un día, una anciana accionó el interruptor, la luz regresó no porque se inventara energía nueva, sino porque se recordó la conexión. Así funciona en ti, la conciencia es el dedo que enciende. Mira la naturaleza, un manantial puede parecer seco en la superficie, pero bajo la roca corre un acuífero paciente, basta abrir un cauce para que el agua vuelva a cantar. Del mismo modo, cuando tu mente se aquieta y tu respiración se profundiza, el caudal de la vida asciende por canales internos que siempre estuvieron allí. No se trata de forzarte a tener energía, sino de dejar que circule.
La fatiga que sientes a menudo es resistencia acumulada, tensiones, historias, autoexigencias que estrangulan el flujo. Suelta un poco, y el río encuentra su curso. Recuerda también que la dirección en que enfocas tu energía la multiplica, donde pones atención, se alimenta el circuito. Quien cultiva pensamientos de gratitud amplifica su potencia, quien riega con miedo drena su propia batería. No porque la fuente sea caprichosa, sino porque tu sistema se sintoniza con lo que emite. Rashid se levantó cuando cambió de pregunta, del ¿por qué me pasa esto?, al ¿cómo me reconecto ahora? La respuesta llegó como respiración, como silencio y como una certeza corporal de estar sostenido por algo más grande. Práctica sagrada de energía. Siéntate en quietud y cierra los ojos. Inhala profundo imaginando cada entrada de aire como luz dorada que fluye desde una fuente infinita. Siente esa energía entrando por la corona de tu cabeza y llenando cada célula. Con cada exhalación, suelta cualquier resistencia a recibir. No produzcas energía, canalízala desde el reservorio eterno que te rodea. Coloca las manos sobre tu centro del corazón y percibe el pulso de esa fuerza universal atravesando tu puerta sagrada. Reconoce que esta conexión no se rompe ni se debilita, espera tu atención consciente. Esta práctica reconecta con la fuente que siempre te habita y disuelve la ilusión del límite. A medida que comulgues con esta corriente, notarás cómo se evaporan los velos de separación. Descubrirás que la potencia que buscabas ya estaba aquí, aguardando que abrieras la mano de la conciencia para dejarla fluir. Entonces actuarás con menos esfuerzo y más energía, como un canal limpio por el que el río vuelve a correr. Capítulo 8. La firma vibratoria de lo imparable. En un valle donde la melodía antigua aún resonaba, un músico llamado Kil perseguía el secreto de la música divina. Sus dedos volaban con perfección técnica, pero en sus composiciones faltaba vida. Buscando respuesta, acudió a un sabio que no hablaba desde hacía 30 años, aunque su mera presencia vibraba con armonía. Durante días, Kil interpretó sus mejores piezas, el sabio no se conmovió. Hasta que, de pronto, tomó un cuenco de bronce y lo golpeó una sola vez. El tono único llenó el aire, puro y entero, y entonces Kil comprendió, la música verdadera no está en las notas, sino en la vibración que les da alma. Tú también vives en una sinfonía de vibraciones. Cada pensamiento, cada emoción, cada gesto emite una frecuencia. Las leyes de la creación no son enrevesadas, son musicales. Lo semejante llama a lo semejante, las frecuencias afines resuenan y se amplifican. Cuando ves a personas a quienes todo parece fluir, no persiguen el éxito, encarnan su vibración. Como un coro que afina al unísono, se vuelven coherentes con lo que desean. Una vez vivió un diapasón llamado Maya entre grandes instrumentos. Día tras día se golpeaba contra la piedra intentando forzar un sonido hermoso, acababa exhausto y mudo. Hasta que observó a otros diapasones, no imponían ruido, igualaban la vibración que querían expresar. En silencio, Maya aprendió a sentir las frecuencias del entorno. Cuando un tono puro llenaba la sala, no se agitaba, se permitía resonar. Así encontró su voz, armonía en lugar de fuerza. La vida responde menos a lo que quieres, que a lo que eres en vibración. Tus circunstancias son un eco de la frecuencia que sostienes. Riqueza, amor, salud no son premios, son bandas de frecuencia. Te acercas a ellas cuando sintonizas tu campo interno con su cualidad. La mente puede decir, quiero, mientras el cuerpo vibra, temor. En ese desacuerdo, el universo escucha al cuerpo. Por eso, la clave no es repetir más fuerte, sino ajustar el tono, pensamiento, emoción y acción en coherencia. Observa la naturaleza. Un copo de nieve cristaliza siguiendo un patrón vibratorio, una copa puede romperse ante un tono sostenido que coincide con su frecuencia, los corazones de un grupo se sincronizan cuando comparten respiración y emoción. Lo mismo ocurre contigo, cuando respiras con calma, cultivas gratitud y actúas desde claridad, tu campo se ordena y tu señal se vuelve nítida. Entonces, como metal que vibra con el diapasón correcto, tus oportunidades acuden. Práctica sagrada de frecuencia. Busca un lugar tranquilo y siéntate cómodo. Entona el sonido antiguo AUM. Deja que la nazca en el vientre, tierra y arraigo, que la ascienda al corazón, apertura y calidez,
y que la M llene la cabeza, claridad y visión. Mantén cada tono 7 respiraciones. Mientras cantas, imagina todo tu ser como un diapasón que ajusta su frecuencia para igualar la vibración de aquello que deseas manifestar. Siente tus células vibrar en armonía con la abundancia del universo. Practica no para convencer a la vida, sino para recordarte a ti mismo el tono de lo que eres cuando ya lo tienes. Al cabo de unos días, notarás que algunas acciones dejan de forzarse, simplemente ocurren en el tempo correcto, como si la orquesta entera hubiera tomado tu compás interior. Esa es la firma vibratoria de lo imparable, presencia, coherencia y un tono que el universo no puede sino seguir. Capítulo 9. Los guardianes de la manifestación. En las sombras de una montaña ancestral, donde la sabiduría habita en la piedra y en el silencio, un joven discípulo llamado Tao se acercó al templo de la manifestación. Sus puertas doradas relucían bajo el sol de la mañana, prometiendo transformación en su interior. Sin embargo, cada vez que daba un paso al frente, el guardián alzaba la mano. «Aún no estás listo», era siempre la misma respuesta. Día tras día, Tao regresó. Recitó textos sagrados, sirvió a los necesitados, perfeccionó su meditación. Y aún así, la puerta permanecía cerrada por la misma sentencia. En él creció una ira enredada, como enredadera de espinas. Hasta que, una mañana, comprendió que insistir en la misma vía solo apretaba el nudo. Se dio la vuelta y emprendió camino. Su travesía lo condujo por valles de duda y cumbres de revelación. En una aldea remota, conoció a un alfarero que moldeaba el barro con tal gracia que las vasijas parecían nacer por sí mismas. «El barro ya sabe lo que quiere ser», dijo el artesano. «Yo solo retiro lo que estorba». Como Tao, quizá te has colocado ante puertas que parecen inamovibles. Pero esos portales no están en el mundo exterior, se alzan en el paisaje de tu mente. Cada obstáculo que percibes, cada demora en tu manifestación, emerge desde dentro. El universo no limita tu potencial, tú delineas las fronteras de tu experiencia. En un jardín antiguo había una puerta tallada con símbolos misteriosos. Generaciones de buscadores intentaron abrirla convencidos de que grandes tesoros aguardaban detrás. Trajeron llaves de oro y plata, pronunciaron palabras mágicas, e intentaron forzarla. Entonces llegó una niña que apoyó la mano sobre la madera. La puerta giró sin esfuerzo, nunca estuvo cerrada. La única barrera era la creencia en su imposibilidad. Las fuerzas de la manifestación fluyen como agua, no pueden ser forzadas ni coaccionadas, responden a la alineación y al permiso. Cuando te sientas bloqueado, no mires fuera, vuelve la mirada hacia los guardianes internos de tu conciencia. ¿Qué creencias hacen guardia en el umbral de tus deseos? ¿Qué miedos patrullan los límites de tu potencial? A veces esos guardianes hablan con tu propia voz: «No ahora, no es para mí, aún me falta». No están ahí para castigarte, sino para mostrarte la llave que falta, ver la ilusión y elegir soltarla. Recuerda a Tao, no fue su erudición lo que abrió la puerta, sino la comprensión de que el guardián no defendía un templo, sino el mapa mental con el que él mismo lo había dibujado. Allí donde el juicio se afloja y la curiosidad se enciende, la bisagra interior cede. Práctica sagrada del umbral toma 3 hojas. En la primera, anota cada obstáculo que crees separar entre tú y tu deseo. En la segunda, debajo de cada obstáculo, descubre la creencia oculta que le da fuerza: si fallo, perderé amor, para recibir, debo sufrir, etc. En la tercera, transmuta cada creencia en su opuesto liberador, transforma el muro en puerta abierta: puedo aprender sin perder valor, recibir es seguro y natural. Coloca estas hojas donde el sol de la mañana las toque. Durante 5 días, lee en voz alta la tercera hoja, sintiendo que cada afirmación abre un portón interno. Deja que la luz ilumine lo que siempre fue posible, siempre estuvo disponible, siempre aguardó a que te decidieras a cruzar. Capítulo 10. El primer umbral. En los reinos velados de la sabiduría antigua existe una puerta que pocos se atreven a acercar. Ante un arco de piedra erosionada, grabado con símbolos que susurran al alma, incontables buscadores retrocedieron incapaces de pagar el precio del paso. Estás, ahora, ante ese mismo umbral. Los signos no se leen con los ojos, sino que se sienten con el espíritu.
Hablan de transformación, muerte y renacimiento, de la danza eterna entre lo que fue y lo que puede ser. Escucha el eco que llega a través del tiempo. Para entrar, debes dejar atrás lo que ya no te sirve. Tu cuerpo lo nota, cada paso adelante hace más visible el peso invisible que llevas, creencias que atan, dudas que pesan, miedos que anclan versiones reducidas de ti. No son cadenas forjadas por otros, las tejiste aceptando, año tras año, límites como verdades. En el intersticio entre dos respiraciones, asoma la comprensión, esos fardos no pasan por aquí. Como la serpiente que muda la piel, es tiempo de soltar la identidad que ya no encaja con el ser que estás emergiendo. No es pérdida, es liberación. No es final, es alumbramiento. Se cuenta de un tigre majestuoso nacido en cautiverio que solo conoció el hierro de su jaula. El día en que abrieron la puerta, no salió, no lo paralizaban cadenas, sino la comodidad de lo conocido. La libertad estaba delante, pero dudó, a veces la prisión conocida se siente más segura que la inmensidad abierta. Hasta que, de pronto, despertó una memoria antigua, correr, acechar la brisa, pertenecer al mundo sin bordes. Comprendió que la libertad no se concede, se elige. Con un solo salto, cruzó el umbral y dejó atrás no solo la jaula, sino la identidad de criatura cautiva. Tú te encuentras en esa misma encrucijada. Al otro lado hay un poder sin medida. Pero antes debes escoger, ¿seguirás aferrado a los lastres familiares del pasado, o darás el paso despojado hacia la vastedad de tu potencial? Cruza con respeto por lo que fue y devoción por lo que nace. Recuerda, el precio del paso es la piel vieja. El sagrado soltar toma un pergamino o una hoja cualquiera, y escribe cada creencia, cada duda, cada límite autoimpuesto que te ha mantenido en el mismo sitio. Siente el peso de cada palabra mientras la trazas. Luego, en una ceremonia que tú elijas, fuego, agua o tierra, destruye el papel por completo. Mientras se disuelve, pronuncia, suelto lo que me ata. Elijo caminar libre. Permanece unos instantes en silencio. Nota el aligeramiento. El vacío que queda no es carencia, es el espacio por donde entran nuevas formas de ti mismo. Así se paga el primer peaje del camino, con lo que ya no eres. Parte 2. Activando los códigos secretos del poder ilimitado. Capítulo 11. El segundo umbral. A lo largo de los siglos, los maestros han guardado una verdad tan fundamental que convierte la posibilidad en certeza. En tu interior arde una llama eterna, esperando ser reconocida. En las profundidades de un santuario antiguo, donde las sombras danzaban sobre muros de piedra gastada, un iniciado se enfrentó a esta revelación. Ante él se alzaba el gran altar, que no ofrecía palabras, sino una prueba, una sola vela apagada y un mandato imposible, enciéndela sin fuego, sin combustible, sin tocarla. Las horas se dilataron como una eternidad mientras el iniciado probaba todos los medios externos a su alcance. Cada intento fracasado sembraba más frustración, y con cada fracaso su respiración se hacía más pesada, su mente más ruidosa. Sin embargo, entre intento e intento, en el claroscuro de la exhausta quietud, se abrió un resquicio de comprensión, la flama que buscaba no estaba fuera, ardía dentro de su ser. La fuerza que mueve montañas, abre mares y da forma a la realidad no es ajena a ti, eres tú cuando recuerdas lo que eres. Como el iniciado, posees esa misma potencia, quizá dormida, pero siempre presente. Cuando por fin la vela prendió, no lo hizo por esfuerzo físico, sino por la reconducción consciente de una energía interior que siempre había estado ahí, esperando dirección. Bajo una montaña antigua dormía un dragón de poder inmenso. Aldeanos durante generaciones ofrecieron ofrendas, elevaron plegarias y celebraron rituales para despertarlo, en vano. El dragón solo se alzó cuando recordó su naturaleza, cuando la memoria de su poder vibró en cada escama, ninguna fuerza externa fue necesaria. Tú eres ese dragón, el poder que anhelas no tiene que crearse ni hallarse, debe recordarse, reconocerse, despertarse. La mente entrenada busca palancas y mechas, el espíritu despierto cambia su pregunta, ¿cómo dirijo lo que ya fluye a través de mí? En ese cambio, el imposible se vuelve inevitable. Ritual de activación energética busca un lugar silencioso donde nada te interrumpa. Siéntate con la columna erguida, las manos en las rodillas, palmas hacia arriba.
Empieza con 3 respiraciones profundas, como si ascendieras energía desde la tierra a través de tu base. Lleva ahora tu atención al centro del pecho y siente el calor, el pulso sutil de la fuerza vital. Con cada inhalación, deja que ese calor aumente, visualiza una esfera de luz dorada que crece, se densifica y brilla con mayor intensidad. Pronuncia con intención inquebrantable: yo soy la llama. Yo soy la fuerza. A través de mí fluye el poder de la creación. Permite que la energía se acumule hasta llenar todo tu cuerpo, percibe su latido en cada célula, despertando lo que permanecía latente. No estás creando esta energía, estás tomando conciencia de lo que siempre ha estado ahí. Sostén este estado unos minutos, dejando que la activación se complete de forma natural. Observa cómo la energía sigue expandiéndose, alcanzando cada rincón de tu ser, asienta esa luz en tus huesos, en tu sangre, en tu esencia. Cuando sepas que el proceso ha concluido, y lo sabrás con una certeza serena, abre los ojos con lentitud. Reconoce que este estado no es extraño ni nuevo, es tu verdadera naturaleza por fin revelada. No te has convertido en otra cosa, has recordado lo que siempre fuiste. Capítulo 12. La geometría sagrada de la manifestación. En los pliegues de la memoria del tiempo existe un patrón tan perfecto, tan divino, que quien lo vislumbra comprende la arquitectura misma de la creación. Entre las agujas de una metrópoli antiquísima vivía Nataniel, maestro constructor cuyo anhelo de perfección lo llevó más allá de la piedra y el mortero. Al estudiar las grandes obras que resistieron milenios, descubrió una lengua oculta, ángulos y curvas, proporciones que repetían el ritmo del cosmos. La matemática de la creación fluye por todo, espirala en la concha del nautilo, ramifica los árboles, ordena los pétalos de una flor y gira en las galaxias. La geometría sagrada no es solo un dibujo elegante, es el andamiaje sobre el que se edifica la realidad. Cuando alineas tus actos a estas proporciones, la razón áurea, las progresiones, los polígonos vivos de la naturaleza, te conectas con la corriente misma de la creación. Igual que un compositor que entiende la relación precisa entre notas puede orquestar armonías, tú comienzas a orquestar circunstancias. El universo no responde a la fuerza, sino a la armonía, no a la prisa, sino a la sintonía con su diseño perfecto. En un valle distante, una jardinera llamada Maya convirtió tierra estéril en paraíso. Mientras otros sembraban al azar, ella observó los patrones vivos, dispuso semillas según la proporción dorada, sincronizó sus siembras con los ciclos celestes y trazó espirales que espejaban el cielo. Su cosecha fue tan abundante que muchos hablaron de milagro. Maya sabía que no forzó el crecimiento, Theo creó con la matemática del mundo. Cuando alineas tus creaciones, jardines, edificios, proyectos, relaciones, con estos patrones universales, trabajas con la fuerza creadora, no contra ella. La diferencia se siente, las cosas encajan, se sincronizan, los plazos se vuelven orgánicos y el resultado trasciende el esfuerzo. Práctica de manifestación con geometría sagrada. Siéntate en quietud y visualiza desde tu corazón una espiral dorada que surge y se expande siguiendo la proporción divina. Cada curva es 1,618 veces mayor que la anterior. Coloca en el centro de esa espiral tu intención más clara. Deja que la espiral se amplíe hacia afuera, llevando tu propósito a través de la perfección matemática del universo. Siente cómo tu deseo se acopla al plano cósmico sin tensión ni fricción, no hay empuje ni lucha, solo alineación con los patrones de la creación. Sostén la imagen hasta percibir que tu intención se ha fundido con el diseño universal, como la concha que crece sin esfuerzo aparente, como la galaxia que espirala en silencio, tu manifestación se desplegará al ritmo de estas leyes eternas. Confía plenamente, estás trabajando con la misma geometría que abre los pétalos de una rosa y ramifica un bosque. Tu deseo fluye ahora con la corriente creadora, expandiéndose y tomando forma bajo la sabiduría infinita del orden universal. Capítulo 13. El poder oculto de las palabras y los códigos de frecuencia. En las sagradas galerías de una biblioteca antiquísima, un erudito llamado Taddeus consagró su vida a desentrañar la lengua perdida de la creación. Sus estantes crujían bajo el peso de textos olvidados, sus dedos recorrían jeroglíficos y códices en espiral, buscando la clave sonora capaz de abrir las cámaras del poder. Comprendió entonces una verdad demoledora: en cada sílaba habita una fuerza más potente que su significado. Cada palabra que pronuncias envía ondas a través del tejido de la existencia, esas ondas codifican frecuencias que delinean la forma de tu realidad.
Los antiguos sabían que el habla no es solo comunicación, es creación. Al emitir un sonido, liberas una vibración específica en el universo, como una llave que encaja en cerraduras cósmicas. Esa vibración armoniza con tus deseos o choca con tus intenciones. El poder no reside en la definición del diccionario, sino en la firma energética que la palabra transporta a través del tiempo y el espacio, tono, timbre, ritmo, intención. En un monasterio remoto vivía una sanadora humilde llamada Lin. Nada sabía de etimologías secretas, pero cada amanecer entonaba una frase ancestral transmitida de generación en generación. Quien escuchaba su canto cambiaba, los enfermos hallaban alivio, los inquietos paz, los desorientados dirección. Un maestro de lenguas la visitó y reveló el misterio. El canto de Lin no contenía palabras, era vibración pura, una secuencia de sonidos que sintonizaba con la frecuencia misma de la sanación. Lin había descubierto lo que muchos estudiosos persiguen durante toda una vida: el poder no está en comprender con la mente, sino en resonar con el corazón. Esta verdad te invita a observar las vibraciones que lanzas al universo. Cada queja, cada duda, cada frase de limitación riza la realidad hacia esa misma escasez. Por el contrario, toda palabra de poder, toda afirmación de abundancia, toda declaración de posibilidad emite olas que se alinean con tu máximo potencial. El lenguaje es tu instrumento y tu campo de pruebas. Cuando tu intención es coherente con tu emisión sonora, el entorno se ajusta a tu frecuencia. Práctica sonora sagrada. Busca un lugar sin interrupciones. Toma 3 respiraciones profundas y deja que el cuerpo descienda a la quietud. Ahora pronuncia estos sonidos de poder, permitiendo que cada vibración repercuta en todo tu ser. Yo soy, y pausa para sentir la vibración en el pecho. Yo creo, deja que la energía ascienda por la garganta. Yo me convierto, permite que el sonido resuene en la cabeza. Repite la secuencia 3 veces, atendiendo menos al sentido y más a la esencia vibratoria que transporta. Percibe cómo cada sonido modula tus tejidos, cómo las ondas se expanden y reordenan tu campo, reprogramando la realidad conforme a tu intención más elevada. Conforme practiques, nota que palabras generan calidez, expansión o alivio. Ese es el lenguaje de la vibración, hablándole directamente a tus células y realineando tu frecuencia con el poder infinito de la creación. Capítulo 14. La ley del gran arquitecto. En el Valle Sagrado de los 1000 Templos, un joven aprendiz llamado Kai observaba, maravillado, cómo su maestro colocaba piedra sobre piedra sin consultar planos visibles. Cada bloque encontraba su lugar perfecto como guiado por una mano invisible. El templo brotaba de la tierra como una flor que emerge del suelo, con proporciones exactas y diseño impecable. Toda creación, explicó el maestro, comienza en el reino del pensamiento. Antes de que la primera piedra tocara el suelo, este templo existía completo en mi mente. Esta es la ley que separa a quienes configuran la realidad de quienes solo la habitan. El universo es, en su esencia, mental. Toda manifestación, logro, encuentro, destino, se forma primero en el plano sutil del pensamiento y después condensa en el mundo físico. Quien comprende este principio se vuelve arquitecto de su destino, porque entiende que las circunstancias externas reflejan un plano interno. Al otro lado del océano, un marinero llamado Thomas se dejó vencer por el viento, agotándose en su empeño de forzar el rumbo. Con el tiempo aprendió que la maestría no surge de pelear con los elementos, sino de trabajar con ellos, ajustando las velas, no maldiciendo la brisa. Descubrió que lo que parecía oposición era justamente la fuerza que podía impulsarlo a destino. Así también en tu vida, o diseñas tu día con intención clara, o permites que patrones inconscientes levanten muros y pasillos sin tu permiso. Pregúntate, ¿estoy proyectando con precisión la casa que deseo habitar, mis vínculos, mi obra, mi estado interior, o estoy dejando que viejos bocetos y voces ajenas dictaminen el plano? Cada situación actual fue construida primero en tu taller mental, lo supieras o no. La buena noticia, el plano puede revisarse, las paredes, moverse, la luz, abrirse. Práctica de arquitectura mental. Elige silencio. Cierra los ojos y respira hasta que tu atención se expanda. Con la claridad de un maestro arquitecto, comienza a trazar el plano de tu vida deseada. Observa los detalles con nitidez, cómo te sientes al despertar, cómo conversas, qué aportas, qué recibes, cómo se ve tu obra cumplida. Añade capas sensoriales, sonidos, texturas, aromas, la temperatura del lugar.
Sostén la visión varios minutos, afinando proporciones, alineando volúmenes. Siente la solidez de esta construcción mental. Al mantener la imagen con enfoque sereno, el proceso de materialización ya ha comenzado. Como el maestro que elevó su templo piedra a piedra, guiado por la visión perfecta, tú construirás tu realidad con intención consciente, pensamiento a pensamiento. Recuerda, tus pensamientos son herramientas sagradas, cada intención bien elegida es una piedra angular de tu futuro, y cada visualización sostenida añade un nuevo nivel al gran edificio de tu obra vital. Cuando tu plano interior está en armonía con tus emociones y actos, la ley del gran arquitecto responde, el mundo toma forma según el diseño que llevas dentro. Capítulo 15, la fórmula de la creencia inquebrantable. En las honduras de una antigua fortaleza, donde las sombras bailaban sobre muros de piedra erosionados por siglos de viento, vivía un prisionero llamado Rashid. Sus grilletes eran pesados, el metal, un invierno perpetuo contra la piel. Durante 20 años aceptó aquellas cadenas como si fuesen leyes de la naturaleza, incuestionables, tan reales como el amanecer. Hasta que, cierto día, un místico anciano pasó frente a su celda y susurró, tus cadenas existen solo en tu mente. Debes asumir esta verdad elemental, toda limitación es autoimpuesta. El mundo físico se curva ante el poder de una convicción absoluta. Cuando Rashid lo comprendió, no como idea, sino como certeza encarnada, el hierro que lo había atado 2 décadas se desmoronó como hojas de otoño. Sus ataduras no estaban hechas de metal, sino de creencia. La mente subconsciente no distingue entre lo vívidamente imaginado y lo experimentado, acepta lo que le presentas con convicción total. Por eso quienes dominan su mundo interior terminan dominando sus circunstancias exteriores. La realidad no premia a quien espera, obedece la coherencia de quien sabe. En lo alto de las montañas, una ave madre llamada Aria observaba a su cría temblar en el filo del nido. No la empujó ni la forzó. Despertó en ella el saber antiguo, volar era su estado natural. El polluelo no aprendió a volar, recordó que podía hacerlo. De igual modo, lo que llamas milagro, suele ser el recuerdo de tu potencia original. Mírate hondo, ¿qué crearías si la duda fuese imposible? ¿Qué alturas alcanzarías si supieras, con la misma certeza con que sabes que el sol amanece, que tu éxito es inevitable? Práctica de convicción absoluta. Siéntate en quietud perfecta. Cierra los ojos y respira profundamente hasta que el cuerpo suelte la tensión. Elige una creencia que te limite, una cadena conocida. Ahora siente la verdad absoluta de que esa limitación es pura ilusión. Durante 7 días, dedica 30 minutos cada mañana a este estado de saber, no esperes, no desees, sabe. Percibe la certeza en cada célula. Mira la limitación evaporarse como bruma ante el sol. Al abrir los ojos, transporta esa certeza como un fuego que no puede extinguirse, deja que impregne cada acto, cada pensamiento, cada aliento. Así como las cadenas de Rashid no pudieron subsistir en presencia del saber absoluto, tus limitaciones no sobreviven a la convicción inquebrantable. Deben disolverse, desvanecerse como sombras antes del alba, porque no son más que proyecciones de la duda. Ante la certeza auténtica, carecen de sustancia. Capítulo 16, el principio del espejo. En los salones sagrados de un antiguo templo, el místico Zahar se situó frente a su discípulo con un espejo de plata ricamente labrado. Hablas de la injusticia del mundo, dijo, pero aún no te has mirado con verdadera visión. Estás en el umbral de una verdad profunda, el mundo que ves no es sino reflejo de lo que albergas. Cada circunstancia, cada vínculo, cada logro o desafío refleja tu estado interno. No es una metáfora, es ley. El exterior manifiesta con precisión lo que sostienes en tu conciencia. Si encuentras escasez, busca donde conservas creencias de carencia. Si tropiezas con resistencia, identifica donde te resistes a ti mismo. El entorno te muestra aquello que no te permites ver. En tierras lejanas gobernaba Adil. Su reino florecía cuando su corazón estaba colmado de sabiduría y compasión, las cosechas abundaban, la gente prosperaba, la paz se asentaba como luz de primavera. Pero cuando el miedo y la duda se insinuaron en su pecho, el reino se marchitó, las mismas tierras rindieron menos, la discordia se difundió y la penumbra se acumuló en las fronteras.
nada cambió afuera salvo el estado de su ser. Cuando Adil sanó dentro, el reino sanó fuera. Esta ley resuena con igual fuerza en tu historia. No para culparte, sino para empoderarte. Si el mundo es espejo, puedes pulir la imagen puliendo la fuente. Práctica. El espejo del ser busca un lugar silencioso. Toma 3 respiraciones profundas y ancla tu atención en el presente. Luego, con honestidad sin concesiones, examina los patrones que se repiten, situaciones que vuelven, relaciones que ciclan, escenarios que persisten aun cuando los trabajas. En tu cuaderno, traza una línea al centro, a la izquierda, lista los patrones externos, a la derecha, los estados o creencias que podrían reflejar. Sé implacablemente sincero. Si la abundancia fluye en algunas áreas pero no en otras, observa tus creencias sobre el merecimiento allí. Si ciertas relaciones insisten en desafiarte, explora cómo te tratas del mismo modo. Recuerda, no se trata de juzgar, sino de ver. El espejo no condena, muestra. Al reconocer la correspondencia, surge el poder de transformar. Ajusta dentro y observa, con asombro sereno, cómo el universo se reacomoda para reflejar tu nueva sintonía. Porque el mundo, fiel a su naturaleza de espejo, devuelve lo que eres, no lo que dices querer. Cuando tu interior cambia, la imagen obedece. Capítulo 17. El aliento de los maestros ocultos. En las cumbres veladas por la niebla, donde el aire se afina y el silencio reina sin rival, pervive una verdad que ha sido susurrada a través de los siglos. Allí, un maestro conocido como el Silente se sienta inmóvil, enseñando sin palabras y guiando sin moverse. El ritmo de la vida atraviesa tu cuerpo con cada respiración, pero pocos comprenden que en ese acto sencillo reside una llave de poder ilimitado. Los antiguos lo sabían, respirar no es solo aire que entra y sale, sino el pulso del universo moviéndose a través de ti. Observa con atención cómo respiras. Nota cómo cada inhalación introduce no solo oxígeno, sino fuerza vital, y cómo cada exhalación libera no solo dióxido de carbono, sino energías gastadas que ya no te sirven. Ese vaivén es la danza de creación y disolución, el mismo compás que modula las mareas y hace girar a las estrellas. En lo hondo de un mar turbulento, un hombre llamado Ravi luchaba contra las olas, cada brazada desesperada lo hacía hundirse con más rapidez. Entonces, en un instante de claridad perfecta, recordó el ritmo de su respiración. Al rendirse a ese flujo natural, su cuerpo flotó sin esfuerzo, el mismo agua que amenazaba con tragarlo pasó a sostenerlo por completo. Así también con tu vida, tu aliento puede elevarte o abrumarte. Cuando peleas contra su compás, levantas resistencia en todas las áreas. Cuando te alineas, tocas un poder antiguo que transforma cuanto roza. Piensa en los momentos en que la mente corre y el pecho se encoge, discusiones, decisiones cruciales, incertidumbre económica, un lienzo en blanco. En todos ellos, el aliento marca la frontera entre la turbulencia y la claridad. La respiración es puente entre cuerpo y conciencia, regula el ánimo, vuelve nítida la atención, y afina tu vibración hasta que el mundo externo empieza a compasarse contigo. Los sabios de antaño iniciaban el día con cantos de aliento y cerraban la noche con exhalaciones largas, no por ritual vacío, sino porque sabían que lo que respiras, convocas, con cada ciclo, invitas orden o confusión, apertura o cierre. La respiración consciente es también maestra de tiempos. Enseña a esperar sin ansiedad, a responder en lugar de reaccionar, a sostener una intención hasta que el mundo tenga tiempo de reacomodarse. Así se disuelven prisas estériles y esfuerzos que solo tensan, el logro deja de ser empujado y comienza a llegar. La respiración sagrada del poder busca un lugar tranquilo en el que puedas sentarte sin interrupciones. Coloca las manos sobre las rodillas, palmas hacia arriba. Cierra los ojos y comienza observando tu respiración natural, sin intentar cambiarla. Ahora inicia el ritmo del poder, inhala contando 4, sintiendo como la energía asciende desde la base de tu columna, retén el aire contando 7, permitiendo que la fuerza se acumule, exhala contando 8, enviando esa energía a través de todo tu ser. Con cada ciclo, visualiza luz dorada entrando por la coronilla y llenando tu cuerpo de energía divina. Al exhalar, ve esa luz expandirse más allá de tu forma física, creando un campo de potencial puro a tu alrededor. Continúa durante 12 ciclos, permitiendo que cada respiración te lleve más hondo a la alineación con la fuerza cósmica que fluye en todas las cosas.
Esto no es un simple ejercicio, es la misma técnica que los iniciados antiguos empleaban para acceder a estados elevados de conciencia y manifestación. Con esta práctica, aprenderás a harness el aliento de la vida en sí. Y cuando termines, escucha. A veces la mejor señal de que estás en el curso correcto es el silencio amplio que deja el aire al salir, como un océano que se calma tras la ola. En esa calma, el mundo entero comienza a moverse a tu favor. Capítulo 18. El conocimiento prohibido de la influencia magnética. En el corazón de un mercado bullicioso, voces cruzadas, telas ondeando, pasos apurados, caminaba una figura misteriosa a la que todos llamaban el Silente. Nadie conocía su nombre, y sin embargo su presencia atraía miradas sin esfuerzo ni aspaviento. No buscaba atención ni portaba riqueza, vestía con sencillez, aún así, el aire parecía abrirse a su paso. Quienes lo veían decían sentir una fuerza inexplicable, una gravedad humana. Lo que él encarnaba era la ciencia antigua del magnetismo personal, un conocimiento más valioso que el oro y más eficiente que la fuerza. Este poder no depende del volumen de la voz ni del tamaño del gesto. Emerge desde dentro y irradia hacia afuera, como el calor de una llama. Quien lo comprende no grita para ser escuchado, su sola sintonía ordena la sala. No es dominación, es coherencia energética. Tu campo, hecho de pensamientos, emociones y postura, emite de continuo una frecuencia que convoca o aleja, la realidad responde a ese campo, no a tu agenda verbal. En un pueblo cercano vivía un herrero llamado Kamal, que se batía a diario con el metal. Lo golpeaba con toda su fuerza, intentando doblegarlo a base de insistencia, cada jornada terminaba molido, y la pieza, terca. Un maestro se detuvo y observó. El metal no cede a la fuerza, sino al calor. Cuando entiendas eso, entenderás todo. Kamal meditó la frase y aprendió a templar antes de forjar. Calor primero, forma después. De pronto, lo que antes era lucha se volvió arte. Así opera el mundo, no responde al empuje, sino al estado. Tu alrededor es metal, tu presencia, el fuego. Cuando tu energía es clara y estable, las situaciones ceden y se moldean. Cuando es confusa o ansiosa, todo se resiste. La influencia magnética no impone, armoniza. Es el sol que no persuade a la flor para abrirse, simplemente brilla, y la flor responde. Piénsalo en lo cotidiano, una reunión tensa cambia cuando entra alguien centrado, un niño inquieto se calma si quien lo sostiene respira lento, un cliente indeciso decide cuando siente confianza antes que argumentos. La forma sigue al campo. La práctica de presencia magnética. Ponte de pie frente a un espejo en silencio total. Coloca la mano sobre el centro del corazón. Cierra los ojos y siente la energía pulsando bajo tu palma. Ahora imagina esa energía expandiéndose en círculos concéntricos, primero llenando tu cuerpo, luego la habitación, luego más allá. Abre los ojos y observa tu reflejo, pero mira por debajo de la forma, percibe el campo magnético que has creado. Siente su presencia. Nota cómo se ajusta tu postura, cómo suaviza tu expresión, cómo se afirma tu esencia. Lleva este estado expandido contigo 1 hora cada día. Muévete por el mundo no como quien busca atención, sino como quien irradia presencia. Observa cómo responden los demás a esta variación de tu campo. Recuerda, el imán más poderoso no se esfuerza por atraer, simplemente es. Con el tiempo notarás señales sutiles, conversaciones que fluyen, ofertas que llegan sin persecución, puertas que se entreabren sin empujar. No serán casualidades, será tu frecuencia volviéndose organización a tu alrededor. La realidad se ordena en torno a una presencia que no duda de sí. Capítulo 19. La llave maestra del silencio interior. En lo hondo de un monasterio antiguo, donde el tiempo parecía suspenderse como una respiración sostenida, un discípulo se acercó a su maestro con el corazón desbocado por la expectativa. Maestro, susurró, he estudiado durante años. Ahora busco la lección final, la llave suprema del poder. El maestro, curtido por la sabiduría y el invierno de muchas estaciones, sonrió sin decir palabra. Pasaron los minutos, luego las horas. El discípulo, primero erguido, después inquieto, aguardó una sentencia memorable, una fórmula secreta, un mapa. Nada.
Solo la vastedad de un silencio que parecía envolverlo todo. Y en ese vacío fértil ocurrió lo extraordinario. A medida que el ruido de su mente se fue apaciguando, el discípulo empezó a percibir lo que siempre había estado allí, la potencia desnuda de la pura consciencia, el punto inmóvil del que brota todo movimiento. Comprendió, sin palabras, que la fuerza más grande del universo no necesita discurso ni esfuerzo, es la quietud que lo sostiene todo. Quien domina la quietud, domina la realidad, porque en el silencio duerme la semilla de toda creación. Lejos de allí, en un reino agitado por rumores de invasión, un rey escuchó planes complejos de sus generales, mapas, flancos, cifras. El monarca hizo algo inesperado, se sentó en perfecta quietud. Día tras día, sostuvo su silencio mientras los enemigos, incapaces de leerlo, se desordenaban por dentro, alianzas quebradas, estrategias contradictorias, egos en disputa. Sin desenvainar la espada, la presencia ecuánime del rey se volvió fortaleza impenetrable, los adversarios se consumieron en su propia agitación. La lección es clara, el universo no responde tanto a lo que haces como a lo que eres. En la quietud te conviertes en vasija de poder infinito, al cesar el parloteo y el impulso de hacer por inercia, tocas la corriente subyacente que mueve mundos. Esa misma ley opera en lo cotidiano, el artesano que, tras horas de forzar la pieza, se detiene y en el silencio ve la forma correcta, la madre que, antes de responder al berrinche, respira y el ambiente cambia, el creador que, al apagar pantallas, escucha la idea precisa. El silencio, cuando es consciente, no es ausencia, es calibración. Afina tu campo, ordena tu ánimo, magnetiza resultados. Práctica del silencio sagrado, elige un espacio donde nada te interrumpa. Siéntate con la espalda erguida y la barbilla levemente recogida, ojos suaves, semiabiertos o cerrados si te ayuda. Coloca las manos con las palmas hacia abajo sobre los muslos para anclarte al cuerpo. Durante 20 minutos, permanece completamente inmóvil. No luches contra los pensamientos ni intentes vaciar la mente, observa el intervalo entre ellos, ese claro silencioso que aparece y desaparece como la orilla entre ola y ola. Percibe el peso sutil de la vida circulando por tu cuerpo. Cuando surja un pensamiento, no lo retengas ni lo rechaces, déjalo pasar como nube en cielo amplio. Siente cómo, en la quietud, emergen fuerzas finas, corazonadas, reposo, claridad, que suelen quedar ahogadas por el ruido. Practica a diario. Cuando el cuerpo te lo pida, amplía a 30, 40 minutos y más. Descubrirás que tu mera presencia empieza a ordenar situaciones que antes empujabas con esfuerzo. La realidad, como metal ante el imán, se alinea con tu centro inquebrantable. El universo no reacciona a tu prisa, responde a tu ser, a ese núcleo sereno que recuerda su naturaleza divina. Capítulo 20, La alquimia del alma. En las salas consagradas de un templo antiguo, un guerrero llamado Kaden blandía una espada que ardía con un fuego etéreo. Sin embargo, la fuente de aquel poder le resultaba esquiva, hasta que enfrentó su prueba mayor. Hay una verdad que necesitas encarnar, el poder verdadero no nace de evadir la oscuridad, sino de transmutarla. Cada herida, cada miedo que ronda tus pasos, no es un lastre a desechar, sino materia prima a transformar. Kaden lo descubrió al entrar en la cámara de sombras, donde los iniciados confrontaban su temor más hondo. La oscuridad lo cubrió como un manto, la llama de su espada se debilitó y con ella surgieron el peso de tropiezos pasados, la punzada de fracasos, la voz de la duda. Entonces comprendió, la espada no era fuego ajeno, sino energía propia purificada, la luz nacía del material que antes le dolía. Dejó de huir de sus sombras y comenzó a alimentar con ellas su fuego interno. El temor se volvió combustible, el dolor encontró sentido, y la hoja resplandeció con una claridad imposible de apagar. La luz que guía suele forjarse con aquello que intentaste ignorar. En las montañas del este, un valle temblaba cada temporada ante tormentas descomunales. La gente levantaba muros más altos y tejados más gruesos, viendo solo destrucción en los nubarrones. Hasta que una mujer sabia enseñó a capturar la lluvia, canalizar el viento y aprovechar la energía del rayo. Lo que ayer amenazaba con arrasar el valle se convirtió en fuente de abundancia sin precedentes, molinos, depósitos de agua, suelos revitalizados. Así opera la maestría, la oscuridad guarda en su seno semillas de luz esperando un alquimista que las despierte.
Tus miedos contienen coraje sin estrenar, tus dudas, sabiduría velada, tus heridas, sanación para ti y para otros. Recuerda, transmutar no es negar ni pelear, es reconfigurar la energía. Como el fuego que no discute con la madera, la transforma. Ritual de transmutación, de la oscuridad a la luz. Siéntate en quietud con una vela encendida frente a ti. Cierra los ojos y trae a la conciencia una memoria de dolor o miedo que aún te pese, siente su densidad sin dramatizarla. Coloca ambas manos sobre el centro del corazón y respira hondo. Con cada inhalación, permite que esa oscuridad ascienda hasta tu pecho, con cada exhalación, transfórmala, no la empujes fuera, alquimízala en energía limpia. Visualiza cómo esa energía se enciende como luz dorada, recorre la columna, se derrama por brazos y manos, y ocupa el espacio frente a ti. Abre los ojos y mira la llama, del mismo modo que el fuego vuelve luz lo que toca, tú posees esta facultad. Pronuncia, con convicción, transmuto esta oscuridad en luz, este dolor, en poder, este miedo, en libertad. Lo que me hirió, ahora me fortalece. Lo que me ataba, ahora me libera. Deja arder la vela hasta sentir la transformación completa. Observa que la oscuridad no desapareció, cambió de frecuencia y ahora alimenta tu centro luminoso. Cada vez que la vida traiga nubarrones, recuerda, en tus manos está el arte de hacer fuego con la noche. Así, paso a paso, te conviertes en maestro de alquimia, en fuerza que avanza imparable no por ausencia de sombras, sino por su sabia transmutación. Capítulo 21, El despertar final. En las tradiciones antiguas existe un instante de despertar supremo, cuando los ojos que solo vieron sombras empiezan a percibir la luz de la verdad. Estás ahora en ese umbral de visión transformada. En la cumbre sagrada, donde el aire se afina y la realidad ondea como espejismo, un joven iniciado llamado Rail culminó su largo ascenso. Entre la neblina lo aguardaba el maestro velado. Has llegado lejos, dijo la voz que parecía resonar en la propia montaña. Ahora debes ver más allá de ver. Las manos del maestro no buscaron su propio rostro, sino los ojos de Rail. En el momento en que el velo se alzó, el mundo cambió de cualidad, las montañas dejaron de ser piedra inerte para mostrarse como entidades vivas, palpitando posibilidad, las nubes no vagaban al azar, respondían al pulso de la consciencia, cada brizna de hierba, cada grano de arena, revelaba su condición de extensión de la voluntad universal. Debes comprenderlo, lo que tus ojos perciben es superficie. Como Rail, has mirado a través de un velo tejido de duda, condicionamiento y conciencia limitada. Al levantarse ese velo, descubres que la realidad no es fija sino fluida, no es rígida sino responsiva a tu percepción esclarecida. En un valle distante vivía una alfarera llamada Maya. Durante años el barro pareció resistirse a sus manos, negándose a adoptar las formas que imaginaba. Una mañana, mientras el sol atravesaba la ventana, ella vio de otro modo, no con los ojos, sino con la atención despierta. Comprendió que el barro siempre se había movido en armonía con su intención, era su duda la que creaba fricción. Con esa claridad, sus manos adquirieron una gracia nueva, y la arcilla fluyó como agua hacia las formas que concebía. Esta revelación es tu espejo, ¿en qué áreas de tu vida empujas contra una resistencia imaginaria? ¿Qué poder ya circula por tus manos a la espera de ser reconocido? El despertar final no añade nada, quita lo que estorba. Descubres que la vida no te sucede, responde. Incluso la memoria cambia de textura a esta luz. El pasado deja de ser cadena para volverse río formativo, el futuro no es horizonte distante, sino lienzo disponible, el presente, un taller vivo donde la consciencia da forma. Práctica sagrada, expansión de la visión. Busca un lugar tranquilo y colócate cómodo. Cierra los ojos y realiza 3 respiraciones profundas. Ábrelos como si vieras el mundo por primera vez, percibe que cada objeto late con energía, nota que los espacios no están vacíos, sino preñados de potencial. Lleva ahora la mirada interior a un reto concreto. Deja de verlo como bloque sólido y míralo como configuración mutable que responde a tu consciencia. Observa tu pasado como un cauce de experiencias que potenció tus capacidades, contempla tu futuro como superficie maleable al toque de tu atención. Afirma, con calma, mis ojos están abiertos a la verdad. Veo más allá de la ilusión.
La realidad fluye con mi conciencia y la moldeo con claridad de visión. Permanece unos instantes en esa lucidez suave. Al levantarte, conserva el tono de esta mirada, no tensa, sino precisa. Esa es la visión que abre caminos. Capítulo 22, el sello del Supremo Creador. En los pasillos de una antigua academia, donde la sabiduría resuena a través del tiempo, vivía un inventor llamado Thaddeus. Reyes y mercaderes disputaban sus ingenios y ofrecían fortunas por su próxima maravilla. Cuando le preguntaban por su mayor invención, él sonreía, yo mismo. Pocos comprenden esta simplicidad radical, el acto supremo de creación no es exterior, es interior. Todo dispositivo, toda solución, toda obra nace del manantial del ser. Quien asimila esta verdad se vuelve imparable, porque reconoce que toda manifestación se origina en la consciencia. Al despertar a tu naturaleza divina, dejas de ser efecto y asumes el papel de causa, tus pensamientos, tu energía y tu modo de estar en el mundo se convierten en cimientos de lo que aparece. En una aldea lejana, un escultor llamado Aelius dedicó su vida a arrancar belleza de la piedra. Sus obras adornaban templos y palacios, su precisión, celebrada. Una mañana, al mirarse en el agua, comprendió, no solo había esculpido mármol, había esculpido la mano que empuñaba el cincel. La paciencia, la precisión y la visión requeridas por su oficio habían modelado su carácter, su conciencia, su esencia. Eres el artista y la obra, cada desafío, cada elección, cada pensamiento añade una pincelada al lienzo de tu ser, el mundo externo es reflejo de esa obra interior. Esta ley no te invita a ensimismarte, sino a elegir con autoría. La queja crea formas toscas, la claridad talla aristas nítidas, la gratitud pule superficies que capturan la luz. Lo que eres se firma en lo que haces, a su vez, lo que haces retroesculpe lo que eres. Ritual de autocreación, el sello del creador. Siéntate en silencio con papel y pluma. En la parte superior escribe, yo, tu nombre, declaro mi autoría sobre mi existencia. Debajo, redacta tu declaración de ser en presente, como quien dicta realidad, soy creador consciente de mi experiencia. Por mí fluye el poder de la posibilidad infinita. Diseño mi realidad con mi atención, mis pensamientos son semillas, mis palabras herramientas, mis actos pinceladas sobre el lienzo de la existencia. Firma con la plena autoridad de tu consciencia despierta. Coloca este documento donde lo veas a diario, junto al espejo, sobre el escritorio, para que cada vistazo te recuerde tu autoría. Para consolidar el sello, añade un gesto breve al inicio de tus jornadas, apoya la mano en el pecho, otra en el abdomen, respira 2 veces y repite en voz serena, yo firmo el día con mi presencia. Creo desde dentro hacia afuera. No es autosugestión, es alineación. Con esa firma, la vida responde como piedra dócil al cincel, no por fuerza, sino por diseño. Capítulo 23, las leyes no escritas de la expansión ilimitada. En los archivos ocultos de un antiguo monasterio, un buscador llamado Ras desató un manuscrito envuelto en tela dorada. Se contaba que aquel texto contenía la verdad última, una sabiduría tan potente que podía transfigurar la consciencia. Con manos temblorosas abrió el volumen, y solo halló páginas en blanco. Hoja tras hoja, una blancura intacta. Durante días aguardó tinta invisible, algún grabado secreto, una señal. Nada apareció. Tú también has buscado respuestas esperando que la forma te las entregue. Sin embargo, la verdad mayor no puede escribirse, solo puede vivirse. Esas páginas vacías serán un espejo del potencial infinito alojado en ti. Cada regla que memorizas, si la aprietas demasiado, se convierte en límite, cada enseñanza, si la vuelves dogma, acaba por ser celda. La maestría no consiste en acumular respuestas, sino en expandirse más allá de todo lo conocido. En los valles del este corría un río distinto a los demás. Mientras otras aguas profundizaban los mismos cauces de siempre, este río inventaba caminos, se abría paso entre rocas, se filtraba bajo dunas para reaparecer kilómetros después, sorprendiendo al paisaje. Sabía que la estancación es muerte, solo en la expansión constante se mantiene vivo. ¿Te encuentras en una encrucijada, descanso en respuestas fijas o abrazo la expansión perpetua? Cada límite que percibes nace del pensamiento, toda frontera que aceptas se vuelve real únicamente por la fuerza de tu creencia.
Piensa en la cartógrafa que aprendió a dejar márgenes blancos en sus mapas, comprendió que lo desconocido no es un error del plano, sino territorio por nacer. O en el cantero que, al tallar, escucha el bloque, su arte no es forzar, sino quitar lo que sobra para revelar una forma más amplia. La página en blanco no está vacía, está preñada de posibilidades. En tu vida, los hasta aquí tienen el mismo origen, hábitos de pensamiento convertidos en barandillas. Cuando los honras como leyes, estrechas tu margen de maniobra, cuando los tomas como hipótesis, se dilatan. Práctica, ruptura consciente de límites, 7 días. Elige un área donde hayas aceptado un no puedo, hablar en público, generar ingresos, aprender una destreza, mostrarte tal cual eres. Define un micro desafío diario que te lleve un 1 a 5% más allá. Hoy hablo 60 segundos ante una persona, hoy creo una oferta sencilla, hoy practico 5 minutos. Refuta la creencia por evidencia, anota al final del día una prueba concreta de que el límite se movió, sensación, resultado, contacto, idea. Progresión amable, cada día aumenta apenas el grado de exposición. No busques heroísmos, busca constancia expansiva. Integra la emoción, registra cómo se siente existir fuera del viejo marco, nombra la sensación, amplitud, vértigo, entusiasmo. La emoción ancla la nueva amplitud en tu sistema nervioso. No midas por logros externos, sino por expansión interna. Al 7º día, mira atrás, verás que la frontera se desplazó porque dejaste de creer que era el borde del mundo. Recuerda, la página en blanco de tu vida no espera tinta ajena, espera tu consciencia expandida escribiendo en presente continuo. Capítulo 24, El secreto de la manifestación sin esfuerzo. En otra sala del mismo monasterio, protegido por la penumbra y el parpadeo de las velas, yacía un segundo manuscrito envuelto también en oro. Se rumoreaba que contenía la clave final de la maestría. Al abrirlo, de nuevo, vacío luminoso. La nada que habla. Ese vacío dice lo esencial, la verdad suprema no cabe en fórmulas cerradas, crece contigo. Lo que hoy comprendes no es una meta, sino un umbral hacia una comprensión mayor. Igual que aprender a caminar no termina en el paso, abre el correr, danzar, escalar. Cada principio dominado se convierte en puerta. La manifestación sin esfuerzo no es inercia ni pasividad, es alineación. Es la ley del mínimo gesto decisivo, el arquero que suelta cuando el pecho se ablanda en la exhalación, la jardinera que siembra al compás de la estación, el músico que entiende que el silencio hace posible la melodía. No empujan el río, se colocan en su cauce. Donde la mente compulsiva ve hacer más, la sabiduría ve quitar fricción. El gesto justo, en el momento justo, produce leverage, una palanca pequeña que mueve lo inmenso porque se apoya en el punto correcto. Recuerda al río que no se obstina contra la roca, encuentra el pasaje. A veces en superficie, a veces subterráneo. La fuerza no está en apretar, sino en permitir. La vida se vuelca hacia lo abierto y lo claro como la luz hacia una ventana sin cortinas. Mira tus deseos. ¿Dónde hay más tensión que intención? ¿Dónde hay debo que ahoga al quiero? La manifestación sin esfuerzo sucede cuando tu visión, tu estado emocional y tu acción mínima eficaz vibran en la misma nota. Entonces el mundo, como arcilla bien hidratada, cede. Práctica, la línea de menor resistencia. Calma de arranque, 90s. Siéntate, respira y deja caer hombros y mandíbula. Sin calma, la mente pisa más fuerte el acelerador del control. Enuncia tu deseo en 12 palabras o menos, claro, simple, amable. Lleno mi agenda con clientes que disfrutan mi trabajo. Entrega el cómo, di en voz baja, muéstrame el siguiente paso que ya se siente fácil. Elige el microgesto evidente, un correo, una llamada, un boceto, una página. Que no duela, que abra. Deja aire, diseña tu día con un 20% de espacio libre para que lo imprevisto, sincronicidades, ayudas, ideas, pueda entrar. Inventario de lo que vino sin presión, noche anota todo lo que llegó cuando dejaste de empujar. Tu cerebro aprende por evidencia y así refuerza el circuito del permitir. La página en blanco de este capítulo no es carencia de contenido, es invitación a que la realidad se escriba contigo, no contra ti.
La manifestación sin esfuerzo es el arte de retirar el ruido y sostener la nota, visión nítida, estado abierto, gesto mínimo y oportuno. Entonces la vida hace lo que siempre quiso hacer, fluir hacia ti. Capítulo 25. El poder del observador eterno. En las montañas donde la sabiduría antigua aún susurra por los valles, un sabio permanece inmóvil mientras las tormentas desatan su furia alrededor. Quienes lo ven se maravillan de su serenidad, mientras otros buscan refugio, él se queda tan quieto como el propio macizo que lo sostiene. ¿Cómo puedes permanecer imperturbable en el corazón de la tempestad?, le pregunta un viajero, sujetando su capa contra el viento. El sabio sonríe, y sus ojos reflejan una comprensión más honda, porque yo no soy la tormenta. Soy el cielo. En esa frase descansa un principio que ha eludido a buscadores durante generaciones. La mayoría camina identificándose con cada vendaval que atraviesa su consciencia, se confunden con la ira, con el miedo, con la duda, con el deseo. Tratan de acallarlos, contenerlos, combatirlos. Sin embargo, la auténtica maestría no consiste en controlar todas esas fuerzas, sino en recordar que eres la vastedad donde surgen y se disuelven. Eres el espacio, no lo que lo atraviesa. El cielo no se mancha por la nube, ni se rompe por el rayo, permanece intocado, incluso cuando el clima cambia una y otra vez. Desde ese estado de visión amplia nace la ecuanimidad, dejas de reaccionar mecánicamente y empiezas a responder desde un nivel de consciencia más alto. Imagínalo así: si estás dentro del remolino, giras con él; si te elevas por encima, ves su patrón y su duración, y comprendes por dónde sale. El cielo no se apresura por despejarse, simplemente permite que lo pasajero pase. Y al permitir, recupera poder. En un reino distante vivía un guerrero célebre, no por su destreza con la espada, sino por su capacidad de vencer sin luchar. Cuando los enemigos se aproximaban con las armas en alto, él permanecía firme, emanando una paz tan honda que los brazos contrarios se aflojaban por sí solos. Quienes venían a derrotarlo terminaban doblegados por su propia agresión, por su resistencia y su apego al conflicto. El guerrero había comprendido que la fuerza última no está en enredarse con el caos, sino en habitar el ojo de la tormenta. Al no alimentar la fricción se queda sin combustible. Mira tu vida con honestidad. ¿Dónde te sientes arrastrado por los vientos de la circunstancia? ¿En qué discusiones te atrapan la necesidad de tener razón o el temor a ser rechazado? ¿Cuántas veces cedes tu poder al humor ajeno, a un correo, a una cifra, a un comentario? Esos son momentos de olvido. Has perdido de vista que no eres el oleaje de emociones, pensamientos y eventos, sino la conciencia ilimitada en la que se mueven. Cuando recuerdas, el oleaje sigue, pero ya no te hunde, aprendes a flotar. Esta perspectiva no te vuelve indiferente ni pasivo. Al contrario, te vuelve preciso. Desde el observador, ves qué acción es necesaria y cuál es puro impulso. Descubres que muchas emergencias eran solo la mente corriendo, que mucho sufrimiento venía de discutir con lo que ya es. La claridad ahorra energía, y la energía ahorrada se convierte en dirección. El cielo no empuja a la nube, la deja pasar y, cuando corresponde, convoca el sol. También tu cuerpo aprende esta sabiduría. Cuando habitas el observador, tu respiración se suaviza, tu pulso se acompasa, tus hombros ceden. El sistema nervioso toma la señal, no hay peligro inminente. Entonces piensas mejor, decides mejor, te relacionas mejor. El conflicto sin necesidad se disuelve, el inevitable se aborda con dignidad y compasión. Práctica sagrada, el estado testigo. Asiento y ancla, 2 minutos. Siéntate cómodo, columna erguida y relajada. Deja caer la mandíbula y los hombros. Observa tu respiración sin cambiarla. Mirar sin tocar, 15-20 minutos. Cierra los ojos. Nota cada pensamiento, emoción y sensación como una nube que entra en el cielo de tu conciencia y sale de él. No sigas ninguna, no las empujes, no las corrijas. Si te enganchas, date cuenta y vuelve a mirar. Nombre breve. Cuando surja algo intenso, nómbralo suavemente: pensamiento, miedo, tensión, recuerdo. Nombrar abre un espacio entre tú y el fenómeno. Ampliar al día.
En la jornada, ante un reto, pausa de 10 segundos, siente plantas de los pies, inhalación, exhalación, pregúntate, ¿qué vería el cielo aquí? Responde desde ese lugar. Cierre. Al terminar, lleva una mano al corazón y repite en silencio, no soy la tormenta. Soy el cielo. Permite que la frase se asiente en tu cuerpo. Practica a diario. No busques éxitos espectaculares, busca espacio. Verás que, sin modificar de inmediato las circunstancias, tu conciencia sube de nivel y al elevarse, la realidad comienza a acomodarse en torno a tu centro, no a tu reactividad. Capítulo 26. El salto cuántico. En el corazón de un desierto donde el tiempo parece doblarse como espejismo, un viajero cae de rodillas, sin agua, sin fuerzas. Alza la vista y susurra, muéstrame el camino. En ese instante de rendición pura ocurre lo extraordinario, sin dar un paso, sin que transcurra un latido, se encuentra frente a las puertas de la ciudad que buscaba. No es un truco ni un hechizo, es la demostración de una ley profunda que los maestros conocen desde antiguo. Tiempo y espacio no son muros absolutos, son velos que ceden ante la alineación. La mayoría cree que manifestar exige un trayecto lineal, pasos que completar, plazos que cumplir, distancias que recorrer. El universo, sin embargo, no se rige por la cronología tanto como por la resonancia. Cuando te alineas por completo con una realidad en pensamiento, emoción, cuerpo y acto mínimo, no llegas a ella, entras en su frecuencia. Como con una radio, no esperas que una emisora se convierta lentamente en otra, giras el dial, y en un instante, estás en otra banda. Ese otro tú, que ya logró, que ya habita lo deseado, existe ahora mismo en el campo de posibilidades. La única distancia entre tú y esa versión es la distancia mental, creencias, hábitos emocionales, microcomportamientos que siguen sintonizados con el antiguo canal. Cambia la sintonía, y la escena cambia contigo. Un monje pasó años buscando la puerta legendaria que conducía a la iluminación. Recorrió pasillos y cámaras, examinó muros, tocó todos los tabiques. Un día dejó de buscar y supo que la puerta estaba allí. En esa certeza dio media vuelta, y la vio. No porque hubieran construido una entrada de la nada, sino porque su percepción por fin se alineó con la existencia de aquello que siempre había estado. El salto cuántico no es negación de procesos, es aceleración por coherencia. A veces la vida sigue trayendo pasos, pero los da a una velocidad y con una fluidez que desmienten la vieja idea de años y años. Lo que antes era cuesta arriba, de pronto es pendiente a favor. La clave, menos esfuerzo desordenado, más identidad alineada. ¿Cómo se siente esa identidad? Tiene 3 rasgos. Claridad tranquila. No necesita demostrar, sabe. Emoción coherente. No fantasea desde la carencia, agradece como quien ya vive allí. Gesto mínimo eficaz. Hace lo justo que corresponde en ese canal y deja espacio para que la realidad responda. Si después de un salto percibes retrocesos, no has fracasado, estás estabilizando la nueva frecuencia. Se llaman ecos de la banda anterior. No pelees con ellos, vuelve a sintonizar, recuerda la visión, encarna la emoción, ejecuta el gesto mínimo. La aguja regresa al lugar correcto. Práctica sagrada, salto de línea temporal, alineación en 5 pasos. Respira y vacía, 60-90 Inhala por la nariz, exhala más largo por la boca. Afloja el cuerpo. Presencia de tu yo ya realizado. Visualiza, con detalle sensorial, la versión de ti que ya vive lo que deseas, postura, tono de voz, hábitos, entorno, ritmo del día. No lo mires, sé esa versión. Ancla somática. Mientras encarnas ese yo, elige un ancla física, mano en el esternón, pulgar e índice unidos. Asocia ese gesto a la emoción base, calma, suficiencia, gratitud. Declaración breve y actual. En voz baja, esto es quien soy ahora. Evita futuros, seré, usa presente, soy, habito, manifiesto. Microacción de coherencia, menos de 10 minutos. Un acto que esa versión ya haría hoy, enviar un mensaje, ajustar un precio, ordenar el espacio de trabajo,
preparar una propuesta, entrenar 8 minutos. Cierra con 1 minuto de gratitud como si. Mantén la sintonía durante al menos 5 minutos y regresa a ella varias veces al día mediante tu ancla somática. Cuando la mente dude, no discutas, respira, ancla, actúa en coherencia. El salto no es convencer, es convertirte. No has cambiado, quién eres en esencia, has recordado la versión de ti que ya vibraba en esa realidad, y te has colocado, por fin, en su frecuencia. Capítulo 27. La prueba final. En las sombras de un templo antiguo, donde el aire pesa con incienso y memoria, un guerrero se planta ante la última puerta. Sus músculos están tensos, preparado para el combate, su mente, afilada con estrategias. Pero, cuando el portón se abre, no aparece enemigo alguno ni obstáculo de piedra. Solo hay un espejo sencillo, cuya superficie no refleja únicamente su imagen, sino la verdad que siempre ha llevado dentro. Tú también te hallas ante tu propia puerta final. Como incontables buscadores antes, quizá esperes que la prueba suprema venga desde afuera, una cima que conquistar, un adversario que derribar, un río que cruzar. Sin embargo, la maestría se revela con la misma claridad implacable del espejo, nunca hubo una batalla externa que ganar. La voz que resuena en la cámara repite un secreto murmurado a lo largo de las eras, tu oponente siempre has sido tú. En ese relámpago de comprensión, todo encaja. Cada obstáculo, cada resistencia, cada límite que te contuvo no era más que la proyección de tu propio estado interno. La vida te devolvía, una y otra vez, aquello que creías cierto acerca de ti y del mundo. En los valles de un viejo reino, una viajera llega a un abismo que parte la tierra. Las leyendas hablan de un puente invisible que solo aparece para quien es digno de cruzarlo. Ella no ve nada salvo aire vacío. Los cuentos dicen, da un paso como si el puente existiera y se manifestará bajo tus pies. Todo el día desfilan viajeros, todos se detienen, calculan, dudan, y se retiran. Una mujer se aproxima diferente, en sus ojos arde algo más hondo que la esperanza o la fe, arde el saber absoluto. Sin vacilar, eleva el pie y lo deja caer hacia el vacío. Al descender, piedras se materializan y alinean bajo su planta, formando, una tras otra, el puente que un instante antes parecía imposible. Ella cruza no porque el puente apareciera, sino porque sabía que estaba allí. La verdad ahora está frente a ti, la maestría no se certifica por victorias externas, sino por certeza interna. Cuando te mueves por la vida como si tu éxito fuera inevitable, la realidad se reorganiza para igualar tu convicción. No es arrogancia, es coherencia profunda entre pensamiento, emoción y presencia. La duda fragmenta la energía, la certeza la concentra. Recuerda, certeza no es rigidez. La certeza genuina no lucha contra lo que sucede, lo dirige desde dentro. No promete que nunca habrá viento, pero sí que tu timón no temblará. Esa calidad de presencia abre puertas que la fuerza jamás abre. Práctica de la certeza absoluta. Elige un acto que hasta ahora considerabas imposible para ti. Debe ser concreto, medible y realizable en 7 días. Escríbelo en presente y en primera persona, estoy haciendo, no haré. Añade un porqué breve que te alinee, porque esta es mi naturaleza. Habítalo antes de iniciarlo, durante 3 minutos, respira y siente cómo se vive en tu cuerpo el resultado ya en marcha. Camina y habla como quien ya lo hace. Actúa sin lucha ni dramatismo, desde un ya es silencioso. Si surge la duda, no discutas con ella, vuelve a la postura, a la respiración y a la frase en presente. Registra cada paso, no para medir progreso, sino para observar cómo la realidad va cediendo ante tu estado de certeza. Nota llamadas, coincidencias, aperturas. No es un examen que aprobar, sino una demostración. Cuando te mueves con la autoridad serena de un maestro, el mundo responde en consecuencia. Capítulo 28. La hermandad silenciosa del 33º grado. En lo hondo de un santuario donde el tiempo parece detenerse, un iniciado atraviesa arcadas de piedra labrada y entra en una gran cámara circular. Las antorchas vacilan y sus luces trepan por figuras colosales que circundan el recinto, cubiertas con mantos de sombra y resplandor. A primera vista, parecen inmortales,
presencias de tal poder que solo podrían ser divinas. Pero, al acercarse, sucede lo extraordinario, cada rostro es el suyo, reflejado, a la vez, transfigurado. Algunos emanan una paz insondable, otros, un poder imparable, otros, una sabiduría sin edad. Cada uno encarna una faceta de la maestría, una expresión distinta del potencial infinito que habita en ti. Tú, ahora, te hallas en esa misma cámara. La verdad que se ha guardado por siglos se hace simple. Quienes alcanzan la verdadera maestría no se limitan a estudiar los caminos antiguos, se convierten en caminos vivos. Las figuras en silencio no son dioses lejanos ni ideales inalcanzables, sino versiones altas de ti esperando ser reclamadas. Son posibilidades reales de tu identidad, hermanos, de tu propio linaje interior. En un monasterio remoto, una antorcha pasa de mano en mano, de maestro a discípulo. Y algo milagroso ocurre, la llama no solo continúa, crece. Cada portador suma su propia luz y la antorcha se vuelve faro, visible a leguas. La flama no distingue a quien la sostenga, solo pide que la mantengan viva y que, llegado el momento, la entreguen. Así opera esta hermandad, no se trata de acumular secretos, sino de servir con la presencia, de custodiar una frecuencia y multiplicarla. La sabiduría que has recibido no termina en ti. Del mismo modo que la antorcha no se agota al encender otras, tu maestría se expande al iluminar a otros. La cámara de rostros no solo te recuerda lo que podrías llegar a ser, te señala una responsabilidad, hay miradas que encontrarán su camino cuando la tuya permanezca clara. Hay manos que se afirmarán cuando la tuya no tiemble. Hay voces que se atreverán cuando tú guardes un silencio lleno de luz. Humildad y nobleza deben caminar juntas, no por deber, sino por naturaleza. La grandeza auténtica no reclama títulos, irradia. No impone creencias, invita. No convence, contagia. Esa es la firma de la hermandad silenciosa, presencia que transforma sin proclamas. Ritual de la herencia sagrada. Enciéndete como testigo y canal. En completa oscuridad, colócate frente a un espejo con una única vela apagada entre tus manos. Declara en voz firme: me presento como alumno y maestro, receptor y dador de luz. La sabiduría confiada a mí fluye a través de mí hacia otros. Acepto mi lugar entre quienes modelan la realidad no por fuerza, sino por presencia. Enciende la vela con calma. Observa cómo su llama se multiplica en el espejo, creando reflejos incontables. Cada destello representa una vida tocada, una puerta que se abrirá por tu claridad. Permanece unos minutos contemplando la expansión de la luz. Siente el peso amable de esta responsabilidad asentarse en tus huesos, no como carga, sino como honor. Al finalizar, apaga la vela con gratitud y guarda el espejo como recordatorio: no estás solo, caminas en compañía de tus propias alturas y de quienes las han encarnado antes. El círculo se completa cuando comprendes que la hermandad del 33º no es un club oculto, sino un estado de conciencia, un pacto silencioso con tu versión más luminosa. La antorcha está en tu mano. Mantén la llama. Pásala. Y deja que el mundo vea, en tu paso, lo que significa vivir encendido. Capítulo 29. La puerta oculta a la posibilidad infinita. Ante el muro antiguo se detiene un maestro, su presencia a un tiempo etérea y anclada a la tierra. Con las yemas roza los símbolos enigmáticos grabados en una piedra que ha visto pasar incontables eras. Al tocar la superficie fría, ocurre lo extraordinario: la roca sólida se disuelve en luz y revela lo que hay más allá, un campo infinito de posibilidad, intacto, expectante, palpitando como un cielo recién creado. Aquí te encuentras ahora, en el punto donde los límites dejan de existir y donde el mayor logro se revela, al fin, como una puerta hacia cotas todavía más altas. Los signos que creíste destino final se reconfiguran en peldaños. Esta es la verdad que pocos se atreven a sostener con el corazón abierto: la maestría no es un destino, sino un umbral, no concluye, comienza. En el reino del potencial puro, todo pensamiento toma forma, toda intención se precipita, y el universo, como lienzo en blanco, responde al roce más leve de tu conciencia. No has llegado al final, acabas de descubrir dónde empieza la creación verdadera. Y ese inicio demanda una cualidad nueva: humildad vigorosa, mente de principiante,
el coraje de soltar incluso las certezas que te trajeron hasta aquí. Porque el horizonte, al acercarte, retrocede, invitándote a una expansión sin término. En un reino distante, un buscador asciende por una escalera de cristal que se pierde entre nubes. A cada peldaño, el horizonte se ensancha y revela paisajes que antes no existían para sus ojos. Desde abajo le gritan, seguro que ya llegas a la cumbre. Pero él ve lo que ellos no, los escalones continúan sin fin, cada nivel abre otro, más vasto. Cuanto más sube, mejor comprende que no hay último escalón ni logro supremo, hay expansión eterna. Mira ahora tu propia ruta. Donde antes viste cimas por conquistar, reconoce plataformas de lanzamiento. Aquello que tomaste por límite era un descanso provisorio, un borde para coger impulso. Las paredes que sentías alrededor eran moldes temporales, necesarios para gestar tu siguiente forma. Práctica, expansión infinita. Busca quietud. Cierra los ojos e imagínate al borde de todo lo que creías posible. Siente el suelo bajo tus pies disolverse en luz. Con cada respiración, deja que tu conciencia se expanda en todas direcciones a la vez. Visualiza tus logros presentes transformándose en trampolines, no en metas fijas. Empuja suavemente otro límite. ¿Qué creencia puedes estirar un 10% hoy? Nómbrala y crúzala con el cuerpo, un gesto, un paso al frente, una llamada, un envío. Permanece unos minutos en el estado de potencial puro, allí donde incluso el concepto de límite pierde sentido. Al abrir los ojos, elige una acción pequeña coherente con esa expansión. Escríbela en una frase en tiempo presente, estoy, y ejecútala antes de que termine el día. Sostén esta práctica a diario. No rompes techos, simplemente descubres que no lo sabía. Como una gota que vuelve al océano, tu conciencia se funde con el campo ilimitado de todo lo que es y podría ser. En ese espacio sagrado existes a la vez como creador y creación, libre de las ilusiones que antes te ataban. Capítulo 30. La mente imparable. En los confines de lo existente, donde la luz y la sombra bailan en armonía perpetua, se alza una figura que ha trascendido los bordes de la percepción ordinaria. Esa figura eres tú, ahora mismo, en el filo de la posibilidad infinita, lista para reclamar tu linaje, arquitecto de la realidad. La voz que te habla no viene del cosmos, emerge de lo hondo de tu ser, no hay límites, nunca los hubo. En esta revelación suprema comprendes que toda frontera, imposibilidad o, hasta aquí, era un andamio mental, útil por un rato, disponible para caer cuando tu conciencia despierta. Ya no caminas por el mundo, diseñas el mundo. Cada pensamiento, intención y respiro ajustan el tejido de la existencia. La realidad no es rígida, es dúctil y se pliega a quien encarna esta verdad sin fisuras. En un reino fuera del tiempo vivía un pintor, Azrael, que buscó durante años el lienzo perfecto. Atravesó montañas, valles, océanos y desiertos, buscando una superficie digna de su obra mayor. Un día, extenuado, alzó la vista y todo cambió. Las nubes se volvieron pinceladas, las estrellas su paleta, y el tiempo, su soporte. Entendió que siempre había estado pintando la realidad con cada idea, cada elección, cada instante de atención. Mira tu vida. ¿Dónde has buscado fuera lo que vibra dentro? ¿Qué obra crearías si supieras, con la misma certeza con la que amanece, que la realidad espera tu comando silencioso? Ritual, decreto de creación. Prepara silencio. Toma 3 respiraciones, cada una ampliando tu campo más allá de lo habitual. En una hoja escribe, yo, tu nombre, hablando desde el trono de la conciencia infinita, decreto mi realidad así. Traza tu decreto en presente y en positivo, concreto y conciso. Mientras escribes, pronuncia cada palabra y siente su vibración anclarse en tu pecho y en tu vientre. Coloca ambas manos sobre el texto y sella. Como arquitecto inmortal de mi existencia, integro este decreto en la trama de la realidad. Está hecho. Guarda el escrito a la vista. Cada vez que lo mires, respira y recuerda, no es un deseo, es tu estado asumido. Ajusta microacciones diarias para que tu andar y tu decreto rimen. No se trata de tensión ni de lucha, sino de alineación total. La mente imparable no empuja, ordena desde la quietud, y el mundo obedece por resonancia.
Conclusión. Pareciera que has llegado al final de una revelación sagrada, y sin embargo emerge una verdad que te susurró desde el principio: lo que buscabas jamás estuvo fuera. Vivía en ti, latiendo en cada célula, aguardando a que lo recordaras. Cada paso, cada desafío, cada duda no vino a enseñarte algo nuevo, sino a despejar lo que ocultaba lo sabido. Los símbolos y rituales no eran el poder, eran espejos que devolvían tu naturaleza infinita. Y esto no termina aquí. Al abrazar este saber, vislumbras lo notable: el camino continúa. Cada cima revela nuevos horizontes, cada maestría, nuevas puertas. El secreto final es que no hay secreto final, solo la danza incesante de la creación, la expansión sin fin de la conciencia, el juego eterno del llegar a ser. Ahora te sabes maestro y eterno aprendiz, creador y obra, quien conoce y quien desea conocer más. La pregunta ya no es qué necesitas aprender, sino que vas a crear con el poder que siempre fue tuyo. En el silencio entre estas líneas, en el espacio entre pensamientos, lo sientes, ese potencial ilimitado que constituye tu derecho de nacimiento. El viaje no concluye porque tú eres el viaje, desplegándote en formas cada vez más amplias de tu propia infinitud. ¿Qué crearás ahora que recuerdas quién eres? ¿Qué mundos moldearás ahora que reconoces tus manos en la trama del universo? ¿Qué sueños alumbrarás sabiendo que el aliento de la creación siempre te perteneció? Avanzas, ya no buscando lo que nunca estuvo perdido, ni esperando lo que siempre estuvo presente. Este no es el final ni el comienzo, es el instante eterno donde toda posibilidad existe, aguardando tu conciencia despierta para tomar forma.